Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a tratar de explorar qué es lo que está pasando en el Palacio Nacional, qué es lo que está sucediendo con el patrimonio nacional que tenemos en el país, qué pasa con la cultura, la identidad y nuestra memoria histórica. En realidad se están cometiendo arbitrariedades que pueden llegar a calificarse como delitos. ¿Quiénes? ¿Por qué? Y en realidad todo esto ha generado una gran cantidad de alertas, de alarmas y de comentarios, eh, señalando un mal trabajo por parte de las instituciones, en este caso quizás a obras públicas y a la Secretaría de Cultura y bueno, el mismo gobierno. Vamos a tratar de explorar qué es lo que está sucediendo y para eso quiero presentarles ahora a nuestro invitado, a Marvin Aguilar, quien además de ser analista, ya lo han visto ustedes, también en realidad su área, su especialidad es el tema histórico y la cultura, por supuesto. Marvin, gracias por estar con nosotros, por hacer espacio y tratar de reflexionar y entender qué es lo que está pasando con el patrimonio cultural del país. ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a toda tu audiencia, Franklin, de estar contigo después de ya varios días de estar un poco ausente de las redes. Así es que me es grato poderme dirigir y hablar de un tema que es de especial interés para muchos Sí. salvadoreños, como lo es el tema del patrimonio cultural. Bueno, tú eras parte de esta cartera, Marvin. Sí, sí, yo Que trabajé veía el tema. Digo, porque la gente, para que veamos que vamos a hablar, ¿cómo se llama? Con conocimiento de causa, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y por eso claro, te claro. quiero preguntar, porque al final te quiero hacer algunas preguntas relacionadas a qué ha pasado en este campo que trabaja un tema importantísimo, pues. O sea, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la identidad, estamos hablando de nuestra memoria histórica. Pero vamos a arrancar con lo que se ha venido generando el gran escándalo ahora, el Palacio Nacional. Y te quiero preguntar, porque aparecieron noticias y quizá lo primero que hay que reconocer y agradecer es el papel nuevamente de las redes sociales a través de las cuales nos dimos cuenta de esto que estaba sucediendo en el Palacio Nacional. En concreto, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y esto sí se puede calificar como una arbitrariedad o que puede llegar a otro nivel donde pudiera haber algún procesado, puede haber algún señalado o alguna investigación que tenga otro nivel, ya no solo un cuestionamiento público, sino que pueda tener otro nivel de tratamiento. Ujú. Yo quisiera comenzar hablando sobre el Palacio Nacional porque se han mostrado muchos, digamos, muchos estudios, si hay algo que ha sido objeto de investigación, incluso nosotros en un momento determinado, cuando yo estaba en la dirección de cine del Ministerio de Cultura, hicimos un estudio sobre hacer un documental por los 100 años del Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional tiene ya más de 100 años. Y Sí, así como hicimos el documental de los 100 años del Teatro Nacional, que yo lo dirigí, escribí el guión y lo dirigí desde la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura, sondeamos la posibilidad de hacer, digamos, un documental sobre los 100 años del Palacio Nacional. Obviamente, escribí dentro de parte del trabajo era hacer un preguión para ver si había una buena historia. Y efectivamente, el guión que escribí, nunca lo hicimos, el documental, pero el guión básicamente establecía que el Palacio Nacional es importante porque es el símbolo de la República. Y eso es quizás entre todos los análisis que he visto en estos días que se ha hablado mucho del Palacio Nacional, me ha llamado la atención que nadie ha establecido por qué es importante este edificio, pues, ¿verdad? Porque más allá de que tiene más de 100 años, más allá de que es de un estilo, digamos, barroco, ¿vea? Entonces también tiene elementos neoclásicos. Vea, entonces, es decir, ¿por qué es importante más allá de la arquitectura? Y es porque yo quisiera comenzar diciendo eso, es que durante 300 años el centro de San Salvador fue lo que hoy es la Plaza Libertad. Digamos, la forma de construir las ciudades españolas era la iglesia, el rosario,
era el ayuntamiento, que es donde hoy hay una venta de, como que hay una serie de ventas o reparaciones de relojes. Tú te puedes esa área, ¿verdad? Ah, pues, Sí, que es sí. un mercadito que Es no una está hecho. especie de mercadito. Bueno, no sé si habrá que verlo, porque yo he visto algunos videos ahora que están en las redes donde ya le metieron máquinas por todos lados a esa zona del centro histórico. No sé qué ha sobrevivido. La cosa es que ahí era el ayuntamiento. Entonces, ahí es la sede de la alcaldía municipal, en este caso. Y los portales eran las casas y comercios de la gente más importante durante la época colonial. Y el parque, que hoy se llama Libertad, se llamó, digamos, Plaza de Armas, se llamó Plaza Central, se llamó Parque Francisco Dueñas y finalmente se llamó Plaza Libertad. Entonces, ese era el centro de San Salvador de la época colonial. Entonces, cuando El Salvador se independiza, decide crear otro nuevo centro, que es donde está la Plaza Barrios, el Palacio Nacional, la Catedral y obviamente hoy la biblioteca. Entonces, y siempre a un costado, tanto casas de la gente más importante como los negocios más importantes después. Y en ese sentido, el palacio va a ser el centro histórico, esa área de ahí, va a ser y va a representar los nuevos edificios que se van a construir una vez que somos república. Por eso incluso la Universidad de El Salvador está a un costado del Palacio Nacional, que hoy ahí Ujú, es, digamos, es un parqueo, entiendo yo, no sé qué van a hacer ahí. Y se va construyendo el centro que va a ser el centro de la nueva república. El ujú, Palacio Nacional es el símbolo de la República, ¿verdad? Y ya podremos ujú, entrar en detalles sobre cómo se debe de ser coherente históricamente, porque si el Palacio Nacional es el símbolo de la República, no sé por qué la dinastía Meléndez Quiñones decidió poner ahí las estatuas de Isabel la Católica, reina de España, y de Cristóbal Colón, el descubridor español de América. Y ujú, si tú has entrado al Palacio Nacional en las escaleras que te llevan hacia el Salón Rojo, que era el salón de honor del palacio, que era ahí donde el presidente recibía las cartas credenciales de los embajadores, las visitas oficiales de dignatarios o gente ilustre que visitaba el país en su momento, cuando el palacio era la sede de gobierno, ujú, te vas a encontrar un busto de Carlos V, rey de España. Entonces, esos elementos que están ahí son intrusos, deberían de salir del Palacio Nacional en el sentido que el Palacio Nacional es el símbolo de la República. Y es esa parte de ujú, contradicciones de cierta, digamos, grupo de conservadores salvadoreños que siempre han aspirado, ¿no? A querer ser europeos, a querer, o sea, que no les molesta la nobleza, ¿verdad? Porque sí, de alguna manera ellos se sentían identificados con la nobleza. Y en este caso, quienes hacen esa introducción de estos elementos, las esculturas españolas en el palacio que representa la República, va a ser durante los gobiernos conocidos, escuchados como la dinastía Meléndez Quiñones. Por eso a ujú, ellos no les molestaba tener realeza ahí porque ellos se sentían la realeza salvadoreña. Es más, ujú, esas esculturas fueron regaladas por Alfonso, el rey Alfonso XIII al Salvador, imagínate, ¿va? Entonces hubo toda un acto que hacen los Meléndez Quiñones, ese gobierno, que fue una familia que gobernó el país por 17 años, y que hacen toda un evento social y que ellos se ven reflejados el regalo de un rey, Alfonso XIII, al presidente de El Salvador, ¿verdad? ujú, Otro presidente que tenía ínfulas de rey, porque Alfonso Quiñones Molina es el único presidente que ha ganado las elecciones con el 100% de la votación. ujú. Entonces, votaron todos por él. Sí, y los otros, Exactamente todos. Ujú, todos, 100%. Entonces tú es el único que ha ganado hasta hoy, ¿verdad? Con ujú. el 100% de la votación. Aquí, ¿cuál 83%? ¿Cuál Sí, 97%? Él ganó con el 100%. Entonces, sí, él tenía ínfulas de rey también, ¿verdad? Esa familia, ¿va? Entonces, por eso, sí. estos elementos ahí de la nobleza española. Interesante. Mira, interesante esas similitudes, porque en realidad estás comparando una época y aquí no hemos metido otros campos, pero que también pasa por eso, porque tiene que ver también con reformas a las constituciones y otros elementos que se dan con las mismas características que estamos viendo hoy.
Pero yo quiero volver a esto, fíjate. Esta familia Meléndez Quiñones hacía ¿Sí? los discursos. ¿Desde dónde crees que hacían los discursos? Me imagino que desde la terracita esa que está ahí. Desde el palco presidencial, desde ahí Sí. se paraba él y toda su familia, porque el problema es este, es que la dinastía Meléndez Quiñones es así porque un hermano fue presidente, el otro hermano fue presidente, el cuñado fue presidente y el médico de Mm, ellos también fue presidente. Entonces, el abogado de ellos, mm, perdón, también fue presidente. Y así se estuvieron 17 años en el poder. Entonces, ellos salían al balcón, ¿verdad? Y desde ahí se dirigían a las masas. Ellos fueron los que crearon la idea de los desfiles del 15 de septiembre y pasaban frente ajá. a ellos la banda militar, vea, desfilando frente a ellos, allí en la fachada del Palacio Nacional. O sea, la dinastía Meléndez Quiñones, una de las familias que se enriqueció desde el poder y que hasta día de hoy es una de las familias ricas del Salvador, porque sus Ajá. descendientes aún existen en El Salvador, y fue Ujú. una familia que puso a su favor y el de sus amigos el presupuesto general de la nación, porque fue la gente, ese gobierno fue el primero que comenzó a hacer presupuesto general de la nación, Ujú. porque fue el que solicitó préstamos a la banca estadounidense para poder hacer una serie de obras que se las encargó a empresas que crearon sus amigos y sus familiares. Y para eso tuvo que hacer un presupuesto para presentarlo al Banco de Nueva York para que le pudiera dar un préstamo. Un préstamo que llegó a ser, empezó de 8 millones de dólares, después subió a 15 millones de dólares y finalmente con los intereses terminó siendo 25 millones de dólares que terminaron de pagarse. Fíjate bien, 1900, estás hablando 1915, 12, y terminaron de pagarse en el 1950. Vea Eh, eh, ese préstamo. O sea que mira, pero esta familia que sí, usa el palacio es la que va a ajá. endeudar por primera vez al país y va a generar un endeudamiento para hacer obra y también ellos se benefician de de esas obras, porque ellos fueron los que introdujeron, por ejemplo, los drenajes en San Salvador y obviamente hubo Ujú. que construirlos y los hizo una empresa amigo de ellos. O sea, se le dieron, o sea, el presupuesto general de la nación se ponía en función de las empresas y de los empresarios salvadoreños que podían hacer obra a través de ese presupuesto y obviamente eso era recibir las obras, ganar la licitación de Ujú. esas obras. O sea que ese palacio, ellos mismos hacen también el telégrafo, que me imagino te podés el edificio, el telégrafo, ¿va? Sí, 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 Entonces, sí. si te fijas, el telégrafo y Ujú. el palacio, y otro, ellos también hacen el castillo, que es la Policía Nacional Civil ahora, ¿verdad? Y que Ajá, siempre fue sí, la sí, Policía sí. Nacional. Entonces, Ujú. pues esos van a ser los edificios emblemáticos de la República. Por eso te digo que tienen ese contexto de importancia. Dicho esto, Franklin, ya que te puse en contexto histórico, Solo te faltó decir que también había una reserva de información y ah, mecanismo fast track para poder comprar y contratar. Pero casi que bueno, me estaba repitiendo la no, película. así fue, así fue. Información de cómo se gastaba el dinero para empezar. En esa época la gente ni sabía leer y escribir en su mayoría, o sea que a nadie le interesaba eso, pues, ¿verdad? Entonces, es esa deuda que agobia a El Salvador la que hace que Martínez, hay mucha gente que miente sobre Maximiliano Hernández Martínez, que dicen Ajá. que él pagó la deuda y puso allí una placa que jamás El Salvador se iba a endeudar. No, Martínez lo que hizo fue ya no endeudar más a El Salvador. Martínez Ujú. tuvo una política de austeridad de no más préstamos, porque estaba pagando ese préstamo. Y valga decirte que hubo una oportunidad en que El Salvador cayó en impago. Martínez no pudo pagar las cuotas del préstamo que había dejado la dinastía Meléndez Quiñones. Entonces, ojo, que Ujú. toda esa infraestructura dejó endeudado al país. Ojo, ¿verdad? Ojo, se hizo Ujú. con préstamos que terminamos de pagar hasta 1950. Dicho Ujú. esto, la importancia del Palacio Nacional, ¿qué rige Ok. qué rige en estos momentos al Palacio Nacional, a la Catedral, al Teatro Nacional, al mismo edificio del Telégrafo, al mismo edificio del Palacio de la Policía Nacional? Ujú. Es esta ley que deberíamos ir a leer todos, que se llama la Ley Especial de Patrimonio Cultural del Salvador. Es una ley especial. O sea, esta ley es especial y eso quiere decir que está por encima de otras leyes que no sean especiales y que contradigan a esta ley en materia de patrimonio cultural. ¿De cuándo es, Marvin? Esta ley la aprobó, tuvo que haber sido aprobada en la época de Armando Calderón Sol.
Vea, ujú, por ahí fue esta ley. ¿Verdad? En la época, estamos hablando entre 1994, ¿verdad? Y 1998, a 99, por ahí tiene que haber sido esa ley. Y se llama Ley ujú, Especial del Patrimonio Cultural. Va, esta ley define tres clases de edificios. El edificio tipo A se le llama, que es el Palacio, que es la Catedral, que es el Teatro Nacional, que es la Plaza Morazán, la Plaza Libertad, que va a ser diferente como el Palacio Tecleño, ujú, ¿verdad? Va a ser la Catedral de San Miguel, el Teatro Nacional de Santana, la Alcaldía sí, Municipal de Santana, de San Miguel, la Torre de San Vicente. Esta serie de ujú. edificios por todo el país tienen la categoría clase A, es decir, no pueden ser votados. Y si van a ser reparados, tienen que ser reparados como originalmente eran. Vea, o Y sea, supongo que cualquier intervención requiere de permisos especiales para poder atender eso, digamos. claro, claro. Entonces, el inmueble clase B, déjame terminar esta clasificación. ¿Sí? El inmueble clase B es donde ocurrió un evento histórico importante. Por ejemplo, en Santa Tecla se escribe la letra del himno nacional y allá la va a escribir un migueleño que se llama Juan José Cañas, ¿verdad? Y allí, en esa casa donde se escribió el himno nacional, no se puede votar y se puede Ujú, reparar tal cual era. ¿Verdad? Entonces, esa es ujú, clase B, es decir, donde pasó un evento histórico, ¿verdad? Por ujú. ejemplo, en esa misma categoría entraría siempre en Santa Tecla, Franklin, la casa es la casa Girola, ¿verdad? La que está en una esquina, que es una casa preciosa, la fachada, que Sí, solo queda la la Casa de fachada. las Águilas, la Casa de las Águilas. ¿Ya? Exacto. Y luego Y una está el Hogar Girola, que es otro. es otro, exacto, pero la casa que está en el centro ahí, que habían ventas, por eso es que no se puede votar. Está frente al Parque San Martín. Es correcto, es correcto. Esa casa hay que repararla como era. Adentro, fíjate, Como, le puedes hacer lo que querrás. Lo puedes hacer ajá. nuevo, aire acondicionado, pero la fachada y todo lo tenés que ir recuperando como era originalmente Que, esa casa. que de hecho, te voy acuérdate de esto, porque eso, un litigio que al final de cuentas creo que quedó todavía a medias, que Sí, uno de los familiares de los Bukele quería poner ahí un McDonald's, ¿te acordás? sí, Y en es ese posible, pero debate, hay que mantener, es posible, pero hay que mantener la fachada. Esa clase ajá, digamos, ¿verdad? De muebles, se puede poner ahí el McDonald's, se puede poner un Starbucks, se puede poner lo que querrás, ujú, pero debes de respetar cómo era la la, casa. sí, la ¿Ya? originalidad. Exacto, eso es mueble clase B. Ujú, Y el mueble clase C es, por ejemplo, mi casa en San Miguel, entra en el patrimonio histórico, en el centro histórico, no porque en mi casa haya, digamos, pasado un evento histórico, ni ujú, porque mi casa sea una de arquitectura importante para San Miguel. ujú, Mi casa ujú, es clase C y pertenece al centro histórico de San Miguel porque mi casa le da contexto a la zona ujú, para que entendas e interpretes cómo era la parte vieja de San Miguel. Entonces, mi ujú, casa es un elemento importante arquitectónico para interpretar esa zona de San Miguel. Entonces, yo, por ujú, ejemplo, casa es de adobe, entonces la tengo que reparar siguiendo las mismas técnicas de adobe que hay, ¿verdad? ujú, Con la ujú. y poniendo las tejas pueden ser modernas, por supuesto, Sí, ¿verdad? Pero las tejas tienen que quedar igual como era y ujú, la madera que hay que, de la cornisa, porque mi casa en San Miguel tiene una cornisa de madera, ujú, entonces hay ujú. que quitar la madera podrida y ponerle madera nueva, ¿verdad? Entonces, Eso es adentro yo creo como, es para eso es darle como que contexto. habláramos de las casas de Suchitoto, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Las casas de Ya. Suchito, no en todas pasaron cosas históricas, pero cuando vos entras a Suchitoto, es, el que está empedrado te recuerda cómo era la ciudad. Y ojo con esto, con Suchitoto. Hay un error que se cree con Suchitoto, que se dice que Suchitoto es colonial, pero eso es mentira. Ujú, Suchitoto no es colonial. Suchitoto es una ciudad que tiene un poco más de 100 años. Entonces, Suchitoto va a nacer en la época de la República, pero lo importante de Suchitoto es que se construye como se construían las ciudades coloniales. Entonces, ujú, Suchitoto digamos, es importante para el país porque nos recuerda cómo era el San Salvador colonial, porque Suchitoto ujú. se va a construir copiando a San Salvador, pero el San Salvador colonial, aunque se hace en época de la República.
Entonces, ujú, esa es la gran importancia de Suchitoto, pero Suchitoto no es colonial y por supuesto no, porque no lo sea, pierde valor o la vamos a destruir. Muy por el contrario, hay que mantener a Suchitoto, ¿verdad? Lo más posible a la época colonial que se parezca. Entonces, ujú, entonces, el Palacio Nacional que es clase A, o sea, ujú, el Palacio Nacional, por decírtelo así, es intocable. Y si se arruinó el piso, digamos, ¿verdad? Porque es cierto, yo no sé si tú visitaste el palacio, pero yo lo visitaba seguido y había muchas partes donde caminaba donde el piso era como que se había zafado, digamos, ¿verdad? Entonces, ujú, que de repente lo podías levantar, ¿verdad? Se había hecho, ¿verdad? Se había despegado, por decirlo así. ujú, Va, entonces, ese ladrillo lo podés quitar. Sí, sí. Primero tiene que haber, dice la ley de patrimonio, sería esto una autorización, un acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura, firmado por la directora de Patrimonio Cultural, que en este caso es la arquitecta María Isaura Arauz. Ella, la ley la faculta para que haya autorizado lo que está pasando en el en el Palacio Nacional ahorita. Ella ha firmado esa autorización y si ella no tiene un estudio técnico elaborado por arquitectos expertos en patrimonio y le ha autorizado al Ministerio de Obras Públicas a sustituir el piso por un piso que no se parezca y que en este caso habría que haberlo mandado a hacer, ujú. ¿ya? Ojo, había que haberlo mandado a hacer con las técnicas que se hicieron hace 100 años en el Palacio, la arquitecta Isaura Arau va a ser responsable penalmente por daños al patrimonio cultural. Ya tenemos un antecedente en El Salvador, que lo quiero mencionar, sobre un caso similar, con un sitio arqueológico en la zona occidental. Si te acordás, Federico Hernández Aguilar fue el presidente de Concultura, lo que era el Ministerio de Cultura, Sí, durante la administración de Tony Saca. Y de las 4 administraciones que hubo de Arena, en los 20 años de Arena, la peor administración fue la de Federico Hernández Aguilar. ujú, Federico Hernández, y te voy a decir por qué es la peor, porque es la única administración en la historia del país hasta hoy, ¿verdad? Que ha sido ujú. condenado el director de Patrimonio Cultural, el arquitecto Ismael Cermeño, por daños al patrimonio cultural del país, por haber autorizado que se tocara y se violentara un sitio arqueológico y ellos fueron condenados, hubo un juicio, ¿verdad? Y este señor fue condenado a 3 años de cárcel, Ujú. los cuales, como eran 3 años, lo hicieron que los pagara con servicio comunitario, Es excarcelable. porque le dieron 3 años, porque le dieron Ujú, 3 años. Entonces, porque en realidad lo que pasó en el juicio se ventiló que el director por ley es el responsable, pero al director lo nombra el ministro, el titular de cultura. ujú, Y ese director, si no le ordena el ministro, no hace lo que están haciendo. O sea, la responsable penal es la arquitecta María Isaura Arau. Si alguien va a responder por esto, es la directora de Patrimonio Cultural. Y es interesante porque la arquitecta Arau no puede negar ni alegar ignorancia de la ley, porque ella estuvo en el proceso de formación de esta ley. Porque antes de la intervención esta que se le está haciendo al Palacio Nacional, la ujú, intervención más, digamos, más completa que se le ha hecho hasta hoy es durante la gestión de Armando Calderón Sol, cuyo presidente de Concultura era el pintor Roberto Galicia. Y la forma ujú, en que se intervino el Palacio Nacional en aquella época fue la que se reunieron una serie de expertos, de arquitectos y, digamos, estructuralistas y también expertos en patrimonio cultural que había en el país y se hizo una especie de comité consultivo que fueron los que decidieron cómo se iba a intervenir el palacio desde el techo. El techo que se le puso en ese momento al Palacio Nacional está presupuestado para que dure 100 años, esas láminas que ves ujú. ahí. Sí. Entonces, y así también se repararon los balcones, se recuperaron los salones, entonces hubo que los pasamanos, las lámparas, se recuperó el salón rojo, el salón rosado, el salón azul, el salón amarillo, ¿verdad? Entonces todo eso era, digamos, fueron los salones que se recuperaron y tuvo que determinarse lo siguiente.
tuvo que sacarse todas las oficinas de ahí y ya no habilitarse para oficinas, porque desde el terremoto de 1986 y después los terremotos del 2001, el edificio del Palacio Nacional sufrió daños estructurales y ahí no puede haber mucha gente porque el edificio puede colapsar. O sea que si se quemó, porque el primero era de madera y ya este que se Ujú. hizo, hecho ya más, digamos, mezcla de más moderno, con cemento, ¿verdad? Concreto, todo eso, hierro, un fuerte terremoto podría botarlo, ¿verdad? Ujú. Podría botarlo. Y por lo tanto no es seguro tener ahí gente, porque puede morir muchas personas si lo tuviera lleno de, digamos, ¿verdad? De personas o de oficinas públicas. Por eso el palacio quedó más que todo como una joya arquitectónica que iba a cumplir la función de adorno del centro de San Salvador. Vea, Sí. entonces yo te puedo decir, se puede quitar las losas que se han quitado y todo lo que mucha gente dice, sí, la ley faculta, y tendría que haberlo autorizado la directora de Patrimonio Cultural previo análisis técnico y previo a ser sustituidas esas baldosas por unas originales que se pueden mandar a hacer, que obviamente es caro Ujú. eso. Entonces, pero si hay dinero para mandarlo a hacer, se puede hacer. ¿Cuál ha sido el Sí. error? Creo. El error ha sido que la Pero actual... dame un segundito ahí, Marco, ponele pausa, porque me llevas bien acelerado. Te quiero preguntar sobre este tema, digamos, que has planteado hoy recién. Ujú. Vamos a ver, si es tipo A y tiene las máximas niveles de restricciones para protegerlo, eh, debería de haber un estudio, como tú dices, Que que no lo han hecho y que facilite. ellos no lo han hecho Ahora, público. la pregunta, ¿tiene derecho los salvadoreños, el país, de exigirle eso a, a esta, digamos, dirección para que en Ujú. realidad despeje y aclare qué es lo que está pasando en el Palacio Nacional? Porque no he escuchado yo que esto tenga también reserva de información. Y segundo, siempre en Ya, esa misma dirección, ya la tiene. siempre en eso, ya la tiene reserva de información, no te creo. No sé, pero ya la tiene. O sea, Sí, pero vamos a ver, ahora, deberíamos ver al fiscal, eh, no sé, digamos, de hecho, así, investigando este tema. Vaya, así y es. te quiero dar cuáles serían los 2 o 3 pasos para que este tema se despeje, porque hay Ah, demasiada especulación. Puede ser que algunos estén exagerando y en realidad todo se deba o se esté ah. haciendo como la ley Yo manda, diría, digamos, pues. yo esperaría que tú le des este impulso a este programa. Y yo creo que para la gente que ha estado en redes protestando, escritores, Ujú. movimientos, o sea, va, está bien, hablemos, critiquemos, pero aterricemos, pues. Cabal, ajá. Porque el problema es que hablamos mucha mierda, pero no Ujú. aterrizamos. No tenemos los huevos de hacer lo siguiente. Paso A uno. ver. Hay que ir y pedir a la Oficina de Información del Ministerio de Cultura el informe técnico que avala la intervención, ¿verdad?, del Palacio Nacional. Ahí va a estar en ese informe técnico qué es lo que sugieren los expertos y quiénes son los expertos que han llamado para, digamos, que hagan eso. Ahí mismo hay que Ujú. pedir qué empresa es la que está haciendo eso, ¿verdad? Porque tiene que ser una empresa experta en el manejo del tema del patrimonio cultural. Sí. Ahora, si se le han dado a los maestros de obras públicas del MOP, mis respetos para los maestros de obra, ¿verdad? Pero una cosa es reparar calles, puentes y otra cosa intervenir, digamos, el Palacio Nacional. Pero Ujú. asumamos que Obras Públicas pueda tener ahí una unidad especializada en patrimonio y arquitectura urbana, pues porque lo tiene, Obras Públicas tiene eso, pero entonces tenemos que saberlo. Entonces Ujú. hay que ir a pedir ese informe al Ministerio de Cultura. Es posible que Ujú. te diga, está en reserva para al apocalipsis, ¿verdad? Hasta que venga el apocalipsis se va a Sí. poder saber eso. Ujú. Entonces, vaya, ok, entonces, ¿qué es lo que tenés que ir a hacer? Una vez que has agotado eso, hay que ir a la Fiscalía General de la República y poner un aviso denunciando a la directora nacional de Patrimonio Cultural, la arquitecta María Isaura Arauz, en la Fiscalía. Y quiera poner un aviso. Entonces yo creo que toda la gente que ha hablado, que ha dicho que el palacio, que una joya, y todo lo que se ha dicho, que igual tienen razón, Ujú. aterricemos pues, Sí, hay una gran indignación, pero nadie ha hecho nada más, ¿verdad? de Tal vez porque oficio. no se sabe el proceso, pero de Ahora, oficio de oficio, la fiscalía debería de actuar de oficio o no, correcto, porque yo me correcto. acuerdo, solo te pongo a hacer memoria, Marco.
La gente Ujú. empezó a denunciar al alcalde de Santa Tecla porque andaba pintando color cian y poniéndole la golondrina al Palacio de la Cultura y al Museo de la Ciudad de Santa Tecla. Y yo Ujú. recuerdo que Nayib Bukele puso una publicación y dijo, despiten eso y pongan lo otro y nada. Y todos los funcionarios dijeron, hasta los diputados dijeron, este alcalde, no sé qué. Ahora nadie ha dicho nada, ni un Correcto, diputado, ni un ministro, nada, ni el fiscal, correcto. nada. Y ni el Entonces, alcalde de San Salvador. el fiscal general de la República de oficio tendría que haber, digamos, ya iniciado una investigación para procesar a la arquitecta Arauz en caso de que hubiera una violación a la ley especial de patrimonio, porque las violaciones al Ujú, patrimonio es cárcel lo que hay. Ese ujú, es, además de una multa, va, es cárcel. Entonces, va, ujú. pero como es más fácil que el fiscal general de la República te meta preso a vos o a mí por usar anteojos, ¿vea? Entonces yo sugeriría que nos apersonemos, yo me ofrezco también a acompañar, pues, Ujú, este aviso, te invito a que vos también vayas como sí, ciudadanos, ¿verdad? Organícense, pues, reunámonos y vamos a la Fiscalía General de la República a dar aviso contra esta gente, es decir, contra la directora nacional de Patrimonio Cultural, la arquitecta María Isaura Arauz. Yo hasta les estoy diciendo el nombre, les estoy diciendo el proceso. Si no nos van a dar qué es lo que se ha hecho en la Oficina de Información y Respuesta, ¿verdad? Desde el Ministerio de Cultura, entonces vamos después de esa negación de información a la Fiscalía a presentar un aviso. ¿El fiscal va a hacer algo? No, pero, ujú, pero queda el aviso y cuando esta gente pierde el poder, así como se procesó y se condenó a Ismael Cermeño por haber violentado un sitio arqueológico y se le condenó a 3 años de cárcel, también va a haber que buscar la condena de este otro director de patrimonio por haber intervenido el Palacio Nacional sin que mediara un informe técnico o una vez que se le hayan puesto las baldosas nuevas, a ver si no van a ir a comprar esas baldosas allí, no sé, vea, ladrillo, vea, de baño, le van a poner azulejo porque es bonito, vea, o qué sé yo, se le sí, puede ocurrir, ¿verdad? entiendo. Ajá. Entonces, pero vayamos a la fiscalía pues a presentar el aviso, ¿vea? Pero Te no quiero, solo critiquemos en redes. Entonces yo sí, más o menos ahí yo es con el, es gusto el, es el voy, siguiente paso, acompaño. es el siguiente paso. Fíjate bien, aquí te quiero preguntar ya para ir aterrizando sobre esto porque quiero abordar un poco la perspectiva. Si vemos este ejemplo, ¿qué está pasando con lo demás? Pero para cerrar en el tema del palacio, se habla, porque el tamaño de las reparaciones que se hablan, que se están haciendo, se habla de la jardinería, del jardín central, de los pisos, paredes, y bueno, ahora se habla hasta de las, ¿cómo se llama? Quiero ver, de las araucarias que están ahí. Entonces, eh, vamos a ver, lo que están haciendo es una intervención bastante grande, no es una cosa pequeña, no es una reparación mínima. Sí, pero todo eso la ley permite hacerlo. Va, te voy a decir Ah, algo, ok. todos los años, los teatros nacionales, incluyendo el Palacio, Uh entran -huh. en enero y febrero a un proceso de restauración, de reparación por todo lo que se ha hecho de uso durante el año. Hay que cambiarle focos, hay que reparar las lámparas, hay que Los pintar, baños, etcétera. hay que, de seguro alguien te rayó allí el pasamanos de la escalera, hay que limpiar el monumento ahí de Carlos V, ¿verdad? Sí, pero eso es Etcétera, mantenimiento. Eso incluso es hay que mantenimiento. pintar, exacto, todos los años se hace, pero ese mantenimiento se hace con una empresa especializada y con Sí. personal del Ministerio de Cultura, que ahí hay arquitectos, expertos en patrimonio que saben cómo intervenir. Yo te voy a decir algo, yo creo que todavía Uh -huh. la arquitecta a cargo del Palacio Nacional, que es como la directora del Palacio Nacional, si sigue estando ahí la misma persona, es una señora, es una arquitecta que tiene muchos años de trabajar en el Ministerio de Cultura y que conoce muy bien el edificio y que yo la conozco porque yo trabajé muy de cerca en el mantenimiento y restauración del Teatro Nacional de San Miguel. Nosotros conseguimos un aproximado de $500,000 para ser intervenido el Teatro Nacional de San Miguel y ella Uh fue la -huh. arquitecta a cargo. Entonces, allí, entre otras, ¿verdad? Porque generalmente los rotan. Entonces, la jefa del Palacio Nacional, yo la conozco, no, bueno, no sé si es la misma persona que está aún, y digamos, una arquitecta que conoce muy bien el tema
y que Ujú. ella no va a hablar, pues porque si habla la despiden, me imagino, ¿va? Ujú. Pero ella tendría que estar a cargo de esa intervención y la ley permite hacer eso que están haciendo, Franklin. Es que esa es Y otra se hace cosa. bien. Sí. Ahora te quiero preguntar, porque muchos dicen, Hay un informe técnico de por medio. Eso es lo que se necesita saber. es eso, correcto. Pero hay otros que dicen, Marvin, eh, si solo le están haciendo unos retoquecitos al edificio, hombre, no hagan tanto escándalo. Si ya escuchaste también esas versiones, que Claro. no hagan escándalo, eso es normal. En Ah, entonces realidad, leamos el ¿vale informe la técnico. pena hacer el escándalo o no? ¿Cómo no? Hay que leer el informe técnico. Ellos lo que deberían de hacer es público qué empresa lo está interviniendo y el informe técnico que dice qué es lo que le van a hacer. Punto. Ok. Cuando ¿Ah? hablamos nosotros de patrimonios culturales como el Palacio Nacional, y tú has mencionado ya otros edificios, si vemos que esto se está interviniendo de esta manera, eh, digamos a oscuras, con opacidad, con poca información, que no hay mucha claridad de lo que se está haciendo, en realidad también uno se pone a pensar qué está pasando con el patrimonio nacional, con todos esos espacios culturales o patrimonios, digamos, importantes del país, que francamente muy poco sabemos de ellos. ¿Cómo podríamos, digamos, entender esto o leerlo? Porque este es un Todo, ejemplo. la protesta que ha hecho la gente en redes sociales es correcta. Es correcta. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí ahorita es correcto. Es más, yo he ido más allá. Yo he dicho que hay que ir a Mm. la fiscalía a presentar un aviso. Es más, yo te voy a decir algo. El Ministerio de Cultura intervino y presentó un aviso contra el arzobispo de San Salvador, Ah, sí. sobre Escobar Alas, ¿verdad? Monseñor Escobar Alas, cuando votó digamos, el mural o el mosaico que hizo allí, ¿cómo se llama? Sí, en la fachada de catedral. Entonces, cuando Sí, se votó, ojo, cuando se votó eso, la fiscalía abrió un expediente. y fue Y de ahí, hecho. sí, de hecho. Y también el Ministerio de Cultura, es más, lo abrió a petición del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura detuvo la botada de los mosaicos. Y, Ujú. y a Monseñor Escobar Ala le valió sorbete ¿cómo se llama? Sí, ¿sabes? Mira, eso fue interesante. Y Sí. todo se manejó, acordate, era época de arena, todo se manejó Ujú. discretamente, bien discretamente. El Ministerio de Cultura eh, para las obras y a Monseñor Escobar Ala le vale sorbete digamos, ¿verdad? Esa detención de la obra y la sigue votando. O sea, él la votó a pesar que el Ministerio de Cultura le había dicho que no podía hacerlo. Entonces el Ministerio de Cultura, cumpliendo la ley, dio aviso a la Fiscalía General de la República. Pero claro, la Fiscalía no iba a meter preso al arzobispo de San Salvador, ¿verdad? Entonces se acordó que, ¿cómo se llama? Que se iban a parar las obras. Si te acordás, eh, no se pararon. Ahí fue un acto totalmente impute por parte del arzobispo de San Salvador. Y todo Ujú. era porque él quería poner la escultura del Salvador del mundo que ves que está ahí. Ujú. O sea, era un capricho personal del arzobispo. Ujú. Y él decía que el mosaico le robaba cámara a la escultura que ves que está ahí. O sea, Ujú. para que entendás de que lo mismo está pasando hoy con el Palacio Nacional. O sea, el fiscal no va a intervenir, no va a hacer nada. Eso va a tener que ser otro fiscal y va a tener que ser en otra época. Pero lo que hay que hacer Ujú. es ir a poner, para dejarlos en evidencia, el aviso en la fiscalía. Y para que la arquitecta Isaura Arauz, que no es ninguna ignorante de la ley, porque ella ha trabajado en la redacción de esa ley, sepa que cuando se le vayan los padrinos que la han puesto en ese cargo, ella va a tener que explicar eso, pues, y que guarde todas las pruebas que la exoneran de su responsabilidad penal, porque la intervención al Palacio Nacional amerita una condena penal, ¿verdad? Esto te deja, Pero para mí esto, tendría que hacerse así. O sea, ya hay un sí, sí, antecedente. sí, Lo de te catedrales copio. quedó impune. E impune puede quedar Bueno. esto de Palacio Nacional. Pero te quiero preguntar entonces, ya viendo la perspectiva más amplia y tomando el caso del Palacio Nacional, en realidad eh, ya no hay no se está respetando en realidad el protocolo, los procedimientos y el marco jurídico que protege los patrimonios. Si vemos eso en el Palacio, ¿qué puede estar pasando en el resto del país con el tema? Porque hemos visto, Marvin, y aquí te voy a ir ampliando, hemos visto el desmontaje de las casas de la cultura,
hemos visto el abordaje, por ejemplo, de cómo se maneja el tema de la memoria histórica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No está funcionando ese ministerio, esa cartera, o simple y sencillamente ahí manda otro, como dicen, donde manda capitán, no manda marinero? Quizás el problema actual del Ministerio de Cultura es en las manos de quien está, eh, digamos, la actual ministra de Cultura, María Pleites, no está en funciones porque entiendo que tiene una enfermedad complicada o terminal que la mantiene alejada de sus funciones como ministra de Cultura. Prácticamente no está ejerciendo el cargo. ¿Desde hace Eh, cuánto? ya lleva bastantes meses. Te estoy hablando que bien ya podrá tener, quizás va a cumplir un año o un poco más de un año fuera de la cartera porque tiene una enfermedad complicada para ella que la tiene que atender. Si te fijas, cuando el presidente inauguró la Biblioteca Nacional, ella no estaba, estaba el viceministro. Entonces, Sí. y el viceministro es un muchacho que pues digamos está más que todo a cargo de la parte administrativa, pues él está ahí firmando los papeles Uh que -huh. tienen que firmarse en el ministerio, pero la Uh que -huh. ejerce de ministra, infiere, ¿verdad? Del Ministerio de Cultura, eso es Calleja. Entonces ella no La lo dice, diputada, la la, diputada de Nuevas Ideas, sí, la ella sigue vicepresidenta. teniendo control del ministerio, por decirlo así. Totalmente, y es algo que te lo puede decir el Sindicato de Trabajadores de la Cultura, que muchas de las reuniones había que tenerlas con ella también para poder lograr acuerdos. Entonces, quien toma decisiones allí todavía es la diputada Sueci Calleja. En ese sentido, en las manos que está el Ministerio de Cultura también es lo que te dice que hay. Digamos, el background o las credenciales académicas en arte y cultura no las tiene Sueci Callejas ni las tiene María Pleitet, porque ellas lo que son bailarinas y ni siquiera bailarinas graduadas, ¿verdad? Digamos que han ido a estudiar o a Cuba o a México o a París o a Costa Rica y son graduadas en danza, por ejemplo, ¿verdad? Ellas no lo son, ni siquiera tienen una academia de danza como lo pudo haber sido Alcira Alonso, ¿verdad? O doña Morena Celarié, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? No, no tienen ese nivel ni María Pleites ni Ceci Callejas en las artes del Salvador. Pero ellas han caído ahí, vean el Ministerio de Cultura, y han llevado al Ministerio de Cultura a que solo tenga activismo político, activismo cultural. Fíjate bien, un Ministerio de Cultura tiene políticas culturales, tiene activismo cultural o tiene eventismo cultural. Uh Entonces, -huh. lo peor que le puede pasar a un Ministerio de Cultura es que se dedique solo a eventismo o activismo cultural. Entonces, eventismo es que solo hacen eventos. Uh ¿Verdad? -huh. Ellos contratan bailarines, obras de teatro, música y hacen una actividad y la llevan por todo el país. Bueno, esa no es una política cultural, eso es eventismo cultural. Y entonces ellas creen que con eso están haciendo arte y cultura. No, están haciendo eventos. Que a la gente le gusta y la gente va, está bien, qué bueno, pero esa no es una política cultural. La política cultural quedó establecida en estos 10 años anteriores al gobierno de Nayib Bukele a través de la ley de cultura. ¿Verdad? Que Uh esa -huh. se trabajó con varios sectores de la cultura y la aprobó la Asamblea Legislativa y ahí está, digamos, la política cultural que el Ministerio de Cultura no cumple. Yo creo que ni la han leído y si la han leído igual la tienen a la par de la ley de patrimonio cultural, es decir, para detener algún escritorio que le haga falta una pata, ¿verdad? Ahí han puesto esos libros. Entonces, Ajá. eh, ese es el problema, Híjole, pues, ¿verdad? Ese sí, es el no, problema. Es que así como estamos, pero ministro de Cultura sí, también pero puede ser, mira, así como estamos, ministro de Cultura también puede ser el ministro de Agricultura, que es un muchacho bien es entusiasta, un lo has visto, youtuber. ¿verdad? No, y es bien entusiasta. Entonces, esa clase de entusiasmo es la de yo no sé de esto, pero yo aprendo rápido, papá, poneme ahí. Voluntarismo se llama eso. Exactamente. Entonces él, así como ves que maneja el Ministerio de Agricultura, así yo creo que hasta sería buen ministro de Cultura, fíjate, porque es bien activo, ¿verdad? Incluso él hasta tiene más afinidad con el Ministerio de Cultura porque estudió diseño gráfico, dicen, ¿verdad? Entonces, Sí, de alguna sí. manera, pues es así como se está manejando Ahora, la cultura. Entonces, no nos es- sorprenda, es- Franklin, por favor, sí, que cuando tiene gente que no tiene credenciales académicas en el tema de cultura y arte,
O sea, ujú, pues, la cultura esté como esté, pues, y que eso esté como esté. O sea, en la Biblioteca Nacional se llama Biblioteca Nacional Francisco Gavidia. Entonces, ujú, ellos le han quitado el nombre, pero es que eso está en un decreto de ley. Entonces, no le ujú. pueden quitar el nombre de Francisco Gavidia a menos que deroguen ese decreto, pues, Ahora se llama Binaes. claro. Y podría ser Y, Binaes, oíme bien, y Binaes Francisco Gavidia. sí, No tiene sí, pero, pero le quitan el Francisco Gavidia, men, y eso eh, está en la ley. Entonces, claro, o sea, es decir, cuando pone gente que no tiene credenciales académicas para manejar algo tan delicado como lo es la cultura y las artes de un país, entonces no te sorprenda de que, vea, y vos dirás, fíjate bien, te voy a decir, alguien que tiene las credenciales es la directora de Patrimonio Cultural, la arquitecta María Isaura Arau tiene las credenciales para estar en ese cargo, ujú, pero está dejando que todo eso pase porque le interesa más mantener el puesto de trabajo. ujú. Entonces, si ella tuviera dignidad, porque yo la conozco, si ella tuviera dignidad, renunciara. A menos que haya un informe técnico que se haya elaborado y que lo que se esté Sí. haciendo es correcto, Hasta ¿va? ahora no ha aparecido ningún informe de nada. Y así como se Exacto. manejan las cosas, no creo que aparezca. Pero vamos a ver. Te quiero Entonces, llevar al otro nivel. la indignación que se ha formado tiene Sí, razón. tienes razón, tienes razón. Y te quiero llevar al otro nivel. En realidad, ¿qué hay en el país? Hay un desinterés por el tema de la cultura, por el tema de la identidad y por el tema de toda la memoria histórica, o en realidad este ejercicio, digamos, como le han llamado, el buquelismo, está enfrentado, choca con la cultura, con la identidad y con la memoria histórica. ¿Cuál es tu lectura? Todo eso, todo lo que has dicho. Primero tenemos un pueblo ignorante e inculto. Ujú. Eso es algo así. Eso es real. Y eso no es que yo sea antisalvadoreño y odie al pueblo. No, no. La gente es inculta y es ignorante. Y eso en el tema de cultura ya. Eso es así. Es más, vea, cuando si a vos tu hijo te dice que quiere ser músico o poeta o actor de teatro, los papás se asustan y le dicen, ¿de qué vas a vivir? ¿Verdad? Entonces, Acabamos de escuchar, en esa lógica, Marvin, acabamos de escuchar a esa persona que tú dices que conduce ahorita el tema de la cultura, la agenda de cultura, que es Tracy ujú, Calleja, decir que el país necesita carpinteros, ujú. ¿cómo se llama? Lavadoras, bah. Y te lo Entonces, dice, estamos hablando de un enfoque, ¿verdad? Si esta es no la te gente que está sorprenda, detrás de cultura. no te sorprenda que tenga esa mentalidad alguien que es mala bailarina y que baila porque es entusiasta de la danza, no porque tenga las credenciales académicas o se haya graduado en danza. Entonces, eso te pasa por poner esa clase de personas a dirigir una institución como lo es la cultura del país. O sea, ¿de qué te sorprende? O sea, ella así es. Ella trabajó en el Ministerio de Cultura y solo estuvo un año en la Compañía Nacional de Danza. Y me decía la directora, graduada en Costa Rica, que se trajo para esa época cuando Ceci Calleja era bailarina, que no le habían renovado el contrato por falta de espíritu o de disciplina artística. ¿Vea? Entonces, no, no, la danza demanda que alguien sea alto, esbelto y bello. ¿Vea? Entonces, para poder estar en la danza, son como las características que encontrás, ¿verdad? Digamos, en el tema de las artes escénicas, y la danza pertenece a las artes escénicas. Entonces, de alguna manera, a mí no me sorprende. O sea, ¿cuál es el background que tiene? ¿Tiene ella una Pero, academia de danza? ¿Ha sido profesora de danza por años? Es decir, ¿qué tiene? ¿Qué produce? ¿Vea? Entonces, ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender del amor, de los métodos, de los procesos, ¿vea? De mantener el patrimonio cultural o crear escuelas para las artes, por ejemplo, ¿no? Tienen tirado el Centro Nacional de Arte, poniendo jefes mediocres que lo sí, que hacen es hacerles caso en todo lo que digan. Te voy a decir algo, cuando Tuesi Calleja llega al Ministerio de Cultura, nosotros en la dirección de cine producíamos documentales sobre historia nacional y sobre realidad nacional. Pues nos dijo de que ese era cine pobre, que ya no lo íbamos a hacer. Y desde entonces ya no se hace nada de eso.
esto, ¿no? Solo se mantuvo el programa Cine Apolo que se transmite, no sé si todavía se transmite por Canal 10 de televisión, pero Ujú. entonces dijeron que ellos necesitaban un cine que hablara del nuevo El Salvador. Entonces dejaron de producir, que la dirección de cine produjéramos documentales o que los cineastas salvadoreños produjeran películas, ¿verdad? Y trajeron a uno de los hermanos Baldwin a El Salvador porque iban a crear la productora cinematográfica más grande de Latinoamérica. También dijeron que iban a venir de la India, que allí tú sabes está otra gran productora de cine que es Bollywood, y que iba a comprar 20 manzanas de terreno, iba a hacer producción, iba a haber trabajo para Franklin, para Marvin, para todo aquel que quisiera escribir, técnicos, camarógrafos, editores, lumineros, catering, o sea, aquello iba a ser, vea, o sea, a Los Ángeles no iba a ser nada en Sí, comparación con lo que se sí. estaba construyendo en El Salvador. El Salvador Studios. Vaya, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado después de eso? Fíjate bien, ¿Eh? durante los gobiernos del FMLN se creó el proyecto a través del Ministerio de Economía, el proyecto Pixel. En total, en los 10 años del FMLN se hizo un promedio de 2 películas por año. En estos momentos, tú dime si has asistido a un estreno de película salvadoreña que se haya hecho. Y entendía yo que se estaba produciendo, estaba en producción como unas 7 películas en el país, pero no se han estrenado, no se han terminado en 5 años. O sea, Ujú. es decir, algo pasa ahí, ¿verdad? Algo pasa, ¿va? Sí. Este señor Baldwin ya se regresó a Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, al proyecto cinematográfico que había, lo que llegó a hacer Suez y Calleja fue a destruirlo. Y al Bueno, lo final, último que vimos, si te acordás, Marvin, fue que en El Salvador del Mundo ponían la serie de Dragon Ball Z. Eso no fue, está, creo que, no está mal, no está mal. no, pero eso era lo único que me acuerdo. Yo no me acuerdo de otra Pero, cosa. pero no es malo eso, Franklin, pero no hay producción nacional. Entonces, la producción nacional ha quedado reducida a pendejadas como Walter Araujo y Toda la Verdad, o los youtubers como 5TV. O sea, esa es la gran producción nacional que hay. Mediocridad, mediocridad. Y ahí tiene mucho que ver, digamos, el Ministerio de Cultura. Entonces, no es culpa, digamos, del Ministerio. Mira, en el Ministerio de Cultura hay gente que sabe muy bien lo que hay que hacer, pero las jefaturas son mediocres. O en el caso más dramático, el del arquitecto Arauz, que teniendo las credenciales para estar en el cargo y estar muy conocedora de la ley, no renuncia porque ¿qué es más importante? ¿Comer, cobrar el salario Ujú. o estar cumpliendo la ley? Por cumplir la ley, ni vos ni yo le vamos a dar de comer, entonces mejor quedarse callado. Y así los directores nacionales que ves que hay en Así el... funcionan las instituciones en general. Te quiero preguntar esto, porque lo que tú dijiste, y en realidad, viéndolo desde la perspectiva profesional y desde el mundo, digamos, cultural, esa mirada que de alguna manera se necesita en el país, y hay gente especialista, profesional en eso, se está proyectando esa nueva historia de la que planteaba, digamos, o propuso en realidad Suez y Calleja cuando estuvo ahí en la cartera de cultura. Ves vos que hay una nueva historia que en realidad se está contando y por eso se está borrando la memoria histórica o se está tratando de desmontar la historia del país. Porque Hay otro- uno dice, por ejemplo, te lo pongo, el principal proyecto turístico del país es un anglicismo, o sea, una frase en inglés, pues, Sur City. Entonces, ni siquiera hablamos del país, porque antes hablábamos de pueblos vivos. Ahora ya borraste eso y entonces la nueva historia es Sur City. ¿Cómo funciona esto? Ese es el nuevo formato. ¿Te parece que por ahí va la cosa? Es que lo que pasa es que acuérdate que el gobierno del presidente Bukele es un gobierno de derecha y uno de los problemas de esta derecha, trompista, bolsonarista, novoísta, mileísta, ¿verdad? En la que El Salvador se ha alineado en América Latina, está llena de contradicciones. Porque, por ejemplo, el Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, ¿verdad? Que se vende como un muchacho joven, moderno y nacionalista, dice que invadió la embajada mexicana en Ecuador
por defender la nacionalidad, para defender digamos, la justicia, la ley ecuatoriana frente a un gobierno extranjero. Pero en el referéndum que acaba de perder, le estaba pidiendo a los ecuatorianos que aprobaran que Ecuador se sometiera a arbitrios internacionales a la hora de concesionar bienes nacionales a extranjeros, que no se sometiera a las leyes ecuatorianas, sino a las leyes extranjeras. ¿Qué perdió, digamos, esa pregunta dentro del referéndum que hizo Daniel Noboa en Ecuador? ¿Qué te quiero decir? Que en estos grupos de derecha hay, de ultraderecha, ¿verdad? Hay unas contradicciones enormes que te dicen, por un lado, somos nacionalistas, no somos el patio trasero de nadie, pero por otro lado, les encanta y les fascina todo lo extranjero, ¿verdad? Porque se sienten identificados con ellos, con este extranjerismo, porque El Salvador pues, es relativamente un país pobre que no es nada en el concierto internacional de las naciones. Entonces ellos, para vender, ¿verdad? Al país necesitan utilizar el inglés, que es el idioma internacional, y que está bien, ¿verdad? Está bien comercialmente hablando, pero se les olvida que un país como los Estados Unidos, en el acuerdo de compra que le hizo de California a México, se estableció que se iban a mantener los nombres en español en Los Ángeles, en toda California. Por eso tú te hallas nombres en español por todo el estado de California. Vea, porque se estableció que se iban a respetar los nombres en español, a pesar que los anglosajones habían comprado todo el territorio este de California y Texas, todo lo que le compraron a México. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir de que tiene mucho que ver la formación educativa y cultural de quienes nos manejen, pues, de quienes gobiernen un país. Que algo se llame en español no tiene nada de malo, que algo se llame en inglés tampoco tiene nada de malo, pero parte de tener clara la identidad es que vamos a hablar en los dos idiomas. ¿Por qué no ser bilingües? Pero hasta ahora sigue sin ponerse el inglés en las escuelas como segunda materia, ¿verdad? Siguen sin ser bilingües nuestras escuelas. Si tú querés que tu hijo sea bilingüe, tenés que mandarlo a un colegio privado, pero no lo podés mandar, ¿cómo se llama? En la escuela pública no va a aprender a ser bilingüe. Entonces, si se va a llamar Sur City, por lo menos todas las escuelas públicas de la costa del Departamento de la Libertad deberían de ser bilingües. Si ahí está el Cerremos con epicentro, esto. si ahí está el epicentro del Bitcoin, todas esas escuelas que están ahí deberían de ser bilingües y todos esos muchachos deberían de estar estudiando el inglés, además del español. Es que no Bueno, hay, mira, Frankie, yo no creo que haya problema en que se bien, llame City. El problema es que sí, sabes cómo que excluís a los salvadoreños cuando el salvadoreño no puede hablar inglés y le estás poniendo nombres el inglés en su territorio. Aquí, sí, vea, cuando México vende el territorio, te digo, en el acuerdo de venta a Estados Unidos está que se iban a mantener los nombres en español de las ujú, ciudades. San Francisco, Los Ángeles, las calles tienen nombres en español. Y la gente ujú. habla inglés y habla en español. Entonces ese es el punto que creo yo que nos falla en el caso de El Salvador. Que por ser muy Cerremos igualado, con esto. que por ser Sí, muy pues sí. igualado, vea, quedamos como pobres pendejos. Es que por ahí vas, porque en realidad lo que te venden no es que estás ampliando tu nivel digamos, de culturización o ¿Qué tenés sería? una Bueno, diversidad, sino que que me imagino, terminas siendo, pues sí, ¿verdad? que me Te imagino colgás que de vos, una. que me imagino que vos no estás de acuerdo en que seamos bilingües, ¿verdad? No, no, pero estamos hablando de que no creces culturalmente, Es sino que correcto. simple y sencillamente, esa es otra cosa lo que estás haciendo. Y quiero terminar con esto porque también tiene que ver. Ahora se habla, y lo habrás escuchado ya, de que en realidad se está votando y se están cambiando, se está desalojando a gente, ahora ya no solo la que vende en las calles, sino que de los locales en el centro histórico. Y hemos visto imágenes que ya le metieron máquina a una buena parte de esas casas antiguas o esas casas que estaban alrededor de esa zona que se está interviniendo. El punto es que ahora se habla de que viene en realidad una oleada de inversión china. eh, Eso también, digamos, tendría que verse desde la parte cultural o desde esta cartera de Estado, o en realidad está bien que se sigan trabajando así, porque se ha escuchado, eh, no recuerdo cuándo, pero se ha leído, digamos, a nivel de noticias, de que hay un anuncio que se van a intervenir todos los centros históricos por parte de este gobierno. Pero el enfoque que se está viendo ahora es un enfoque más de que vengan marcas internacionales o marcas globales, digamos,
y no ves ahí en realidad una multiplicación de cultura salvadoreña o de productos locales o de emprendedores o micro y pequeñas empresas nuestras, sino que es otro enfoque. Y ahí te quiero plantear lo de los chinos. Va, mira, que lleguen los chinos a hacer una inversión, yo no le veo malo. Es más, yo creería que deberíamos de crear el Chinatown, ya que estamos Uh -huh. hablando de, o si querés, el barrio chino. ¿Verdad? Yo no le miraría problema a eso. Y yo creo que eso es una especie de reparación histórica. Vamos a ver, vayámonos a 1933, Franklin. El general Maximiliano Hernández Martínez, el último dictador que hemos tenido en el país, reformó la ley de migración y prohibió la entrada de cuatro tipos de personas al país: negros, palestinos, chinos y gitanos, decía la ley. Entonces, el que hoy les estés abriendo las puertas a los chinos es también una situación de reparación histórica. Vea, a los turcos, que eran, la ley decía a los turcos, pues, pero se está refiriendo a las personas de origen palestino, dentro de cuáles están los Bukele, están los Handal, un líder histórico del FMLN, Chafik Handal, por ejemplo. Todos ellos fueron discriminados, los negros. Mucha gente dice en El Salvador no hay negros porque Martínez los echó, pero Martínez también prohibió a los palestinos, a los turcos, a los chinos y a los gitanos. Entonces, eso es racismo. Entonces, que hoy el gobierno esté dándole oportunidad a los chinos a que puedan invertir en el país, a mí me parece una situación de reparación histórica. Tú, que eres de izquierda, estás relacionado y familiarizado con este término que es de justicia restaurativa, ¿verdad? La justicia Y, restaurativa está en relación, por ejemplo, a la masacre del Mozote porque se discriminó a aquella y, gente, ¿verdad? Y se les asesinó. Igual la misma, el etnocidio que hizo el mismo Martínez en los pueblos y, indígenas de Occidente. En 1932 se habla de reparación histórica, se habla de justicia restaurativa. Ah, pues eso también incluye a los chinos, incluye a los palestinos, incluye el tema afro-salvadoreño. O sea, mira, el salvadoreño es tan ignorante que dice, como yo no parezco indio y no parezco, ve, entonces soy español. y, No, no, equivocado totalmente. El 85%, Franklin, del salvadoreño actual es resultado de la mezcla indígena africana. Sangre española en El Salvador de la época colonial ya no hay. Nadie ahí tiene sangre española. Entonces tendrían que hacerse la prueba de ADN para determinar qué porcentaje de indígena tiene y qué porcentaje de africano tienen. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Vea? Y entonces ahí van a y, saber realmente que esa es la fusión que hay. Y todo eso es, y fíjate bien, la gente piensa así por la misma marginación que hizo Martínez, porque decir que eras indígena era mal visto, eras indio, era grinch. El decir que eras afrodescendiente era mal visto. Acordate aquella idea, mejorar la raza, le decían a la mujer, a la hija, y, ¿va? Pero mejorar la raza no era casarse con un negro, con un indio, era casarse con un blanco. Entonces, eso, Franklin, eso es lo que nos hace un país enfermo, es lo que nos hace un país violento socialmente, eso es lo que hace que la gente se suicide, que la gente sea agresiva, que votemos mal, que la manada de animales pone al más inteligente a que lo dirija. En El Salvador ponemos al más mentiroso a que nos dirija. Y eso es lo que tenemos que superar solo con algo, educación, ¿verdad? Que es lo que nadie ha invertido nunca y a día de hoy tampoco se invierte. No sé si con eso te presu- contesté, ¿verdad? presupuestos en materia de cultura, ¿tenés idea de cómo se manejan, qué representan en general? Entiendo, Porque no creo que entiendo, se invierta mucho, ¿va? entiendo que anda entre 20 y 25 millones al año, el presupuesto del Ministerio de Cultura. Menos que la Asamblea. Sí, pues sí. Solo para darte un ejemplo. Bueno, Ujú. Marvin, mira, en realidad, buena plática, solo nos queda ir a solicitar la información Y para que presentar este en realidad pase a un nivel distinto, ya no solo en la denuncia. Porque yo creo que la la, denuncia es importante. Uno no puede descalificar el hecho de que una gente publique este tipo de cosas, porque entonces ese es un detonador. vamos a ver cuántos de los que gritaban ahí en redes también se apersonan a la fiscalía a presentar un aviso, porque eso es lo que hay que hacer también. Es lo que hay que hacer, totalmente. Vea, Yo creo que Yo la con gente debe de defender siempre
el valor de su... Mira, nosotros aquí en Santa Tecla, cuando yo estuve en el Consejo Municipal, hicimos un trabajo de recuperación importante del espacio público. Ujú, Nosotros hemos dejado de apreciar el valor que tiene el espacio público para darle fuerza y poder a un territorio. Te genera ujú. economía, te genera seguridad, te genera comunitariedad, te genera, bueno, te atrae una cantidad de características y variables positivas. Aquí se recuperó el Palacio de la Cultura, el Museo de la Ciudad, el mismo Café Talón. Se empezaron a ver de manera distinta las iglesias, la iglesia del Carmen, etcétera, y se empezó a trabajar todo eso. Y la gente en realidad valoró y aprecia. Una ciudad creo que se enriquece con eso. Yo creo que rescatar los centros históricos es bueno, pero francamente no estoy tan convencido que terminen La forma, siendo la forma en que un se hace, espacio, ¿ah? la forma en que se hace quizás es porque yo te digo, una No, segunda yo parte de lo creo que, que no. si se le va a dar espacio a los chinos, Sí, está pues bien, sí. pero es que todos deben de crear créditos para la mediana y pequeña empresa salvadoreña. ¿Me entendés? O Sí. sea, es que si vos y yo Mm. queremos ir a poner un negocio como salvadoreños y tenemos una buena idea en el centro histórico, ¿por qué no nos van a apoyar también? Pues es que eso es lo que falla Eso, el oye. gobierno. Eso es lo que falla el gobierno. El, Pues. Fíjate que esto no lo inventamos nosotros en el Consejo, sino que fue parte de la Mesa de la Cultura que funcionaba en el municipio. Y la base fundamental, por ejemplo, del proyecto del Paseo del Carmen, era estimular iniciativas de emprendedores tecleños. Y ellos Ujú, tenían una calidad mínima. Entonces vos veías ahí en el Paseo del Carmen un gran debate sobre si hay que dejar que, por ejemplo, marcas o firmas, digamos, de empresas ya multinacionales ujú. tienen permisos aquí. Entonces, quienes defendían eso eran los mismos tecleños. Y yo creo en eso, porque en realidad cuando el ciudadano se empodera de un proyecto, eso es cultura, pero además de que es cultura, te abre otras posibilidades en materia de comunitariedad, en materia de desarrollo económico, de riqueza, porque aquí, por ejemplo, se habían logrado eh, niveles digamos, hay como distintos niveles, por ejemplo, en la comida tenés que llegar a ciertas categorías para que puedas ser una visita turística, o sea, un punto de turismo europeo, ¿no? Entonces Ujú. aquí los mismos emprendedores habían logrado crecer en llenar ese nivel de requisitos. Entonces tú veías, yo eso no sé si está pasando en el centro de San Salvador, francamente no lo sé, porque no he escuchado hasta hoy que haya una mesa de emprendedores o una mesa de cultura o un involucramiento Para ciudadano. darle, Ahí para todo darles es crédito, silencio. para darles créditos. Es que, mira, tú ves los centros históricos de los países desarrollados, ahí quienes lo han levantado es la mediana y pequeña empresa. Uh -huh. A principal tiene que ser en El Salvador, aunque sean chinos, ¿vea? Y si Sí. te fijas, los centros históricos es que la primera planta está destinada para negocios y las plantas Uh de -huh. arriba para vivienda. Sí. O sea, No, y tenés que, así son los centros históricos en el mundo. Entonces, para mí, El Salvador uh, no va a inventar la orilla azul de la Basinica. sí, no, y aprendes un montón porque, por ejemplo, tú tenés que regular, porque los espacios históricos o los centros históricos se regulan de manera distinta al resto de la ciudad. Por Sí. ejemplo, cuántos niveles puede construir la casa, el tipo de fachada, la rotulación, Ujú. los espacios de caminar, los estacionamientos, dónde están los vehículos, cómo Ahora, trabajar con el vendedor intervenir. informal, todo eso Ahora, tiene que ver. yo te diría que te hagas, o que nos hagamos ilusiones de que los centros históricos van a ser intervenidos en El Salvador, eso no es posible. Porque solo la inversión que va en el centro de San Salvador estás hablando de 100 millones o más de dólares. Ujú, Entonces, no tenés 100 millones por cada centro histórico en el país, que estás hablando de 13 centros históricos, más lo que hay que ujú, terminar del centro de San Salvador. Estás hablando de cuánto, más de 1.000 millones de dólares. Entonces, o ujú. sea, los centros históricos estará también como el Ujú. satélite Catlán, como la Bitcoin, Sí. como el Hospital Rosales, como en los aeropuertos, como el tren, como las obras en la Universidad de El Salvador. Y Es otra cosa más que sea la productora de cine más grande de Latinoamérica, dirigida por uno de los Bolding. Eh, vamos a terminar haciendo el museo de las grandes promesas que nunca llegaron. Y ese creo que va a ser, cabrón, la obra con la que va a cerrar este ciclo del buquelismo, porque de ahí sí hay para contar en listas enormes. O sea, hay una cantidad de promesas
que nunca van O a sea que terminar de hacer eso. intervenir los centros históricos del país, que son 14, ¿va? Si contás el de ¿Ah? San Salvador, y son 13, estás hablando de entre 50 y 100 millones por cada ciudad, estás hablando de $1.000 millones que el país no los tiene. Y hablar de que Eh, se van a quitar los centros históricos del Salvador es mentirle a la gente. Ahora, como aquí a la gente le gusta que le mientan, pues ¿qué vas a hacer, va? Yo, yo creo que bueno, para ganar la alcaldía de San Miguel hay que prometer que vas a poner aire acondicionado en las calles para que ya no haya calor, va. Y la gente de eh, seguro va a votar por vos, porque a la gente pareciera ser que entre más fantástico sea lo que le prometas, parece ser que más fácil votan por sí. vos. Bueno, Marvin, te agradezco de verdad el tiempo, toda la información y el conocimiento que nos has compartido y las reflexiones sobre la importancia que debe tener en realidad el papel ciudadano cuando hablamos de cultura. Ojalá que el gran escándalo y la indignación una vez se traduzca por lo menos en dejar un precedente. Vamos a tratar de que eso de Una, alguna manera avance. un aviso a la Fiscalía General de la República para que se abra un expediente, pues. Listo. Marvin, te agradezco. Saludos, Franklin, a tu audiencia también. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias Marvin y a ustedes, gentes, gracias por acompañarnos. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido para pues, sí, recibir sus comentarios. Tal vez alguno de ustedes quiere ir con nosotros a poner esa denuncia, ese aviso a la fiscalía. Eh, Como siempre, por favor, comparte este contenido, ayúdenos a que más gente sea parte de esta comunidad. Una comunidad que lo que busca pensamiento crítico, tratar de despejar los temas con gente que en realidad es experta, conoce y nos ayuda a ampliar un poco más los elementos para poder hacer las evaluaciones que se requieren. Nos quedamos hasta acá. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.